Hopecast es presentado por AbbVie. Me levanto y expulso un buche de sangre como de una cucharada. Me hacen la placa y pues sale un nódulo pequeño de 4 centímetros. Decían que era una neumonía, a pesar de que el radiólogo pues en su reporte decía, mira, ojo, podía ser un tumor. Y ahí entonces comienza la odisea de diagnósticos errados. Algo en mí me decía que no era normal. Al ser joven, yo no encajaba en la sintomatología clásica de lo que es un paciente de cáncer de pulmón. Le dice al doctor, mire doctor, no, yo necesito que usted le haga un PET scan a mi hija porque se me puede morir. Se arroja que es un tumor que de 4 creció a 6 centímetros, con lágrimas en los ojos. Y me dice, Camila, perdóname, pero lamentablemente es cáncer, y es cáncer de pulmón. Había un 99.9% de probabilidad de que no fuera cáncer, pero yo fui el 1%. Casi al año, y vuelvo y boto otro buche de sangre. Y entonces comienza de nuevo la odisea. La doctora me cuestionó por qué yo quería una broncoscopía. Todo paciente que escupa sangre, pues se le hace una broncoscopía al menos, ¿verdad? Y un CT scan de pecho. Entramos, en este caso, por la nariz o por la boca y llegamos hasta los pulmones. Eso permite que seamos muy certeros en el diagnóstico. Ya subió más del 90%, igual que los radiólogos intervencionales, pero somos mucho más seguros. No se asuste si ve un nódulo en el pulmón. La mayoría de ellos no son cáncer. De hecho, cáncer es alrededor del 2% de esos nódulos. La meta con cualquier tipo de cáncer es detectarlo lo más temprano posible. Por eso es que existen los cernimientos. El cáncer no es el fin, sino una oportunidad para comenzar de nuevo. Saludos y bienvenidos a Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer, donde unimos dos voces poderosas, la vivencia humana y la información médica clínica. Tradicionalmente, cuando escuchamos la frase cáncer de pulmón, pensamos en una persona mayor de edad o con un historial largo de tabaquismo. Pero en este episodio vamos a romper ese estigma. ¿Qué ocurre cuando el diagnóstico llega a los 25 años? En una joven llena de sueños y que nunca ha fumado. Hoy exploramos este tema desde dos perspectivas. Por un lado, la historia de Camila Bermúdez García, estudiante de medicina y sobreviviente, quien nos recuerda la importancia de escuchar nuestro cuerpo y convertirnos en defensores de nuestra propia salud. Y por otro lado, la voz clínica del doctor Gerena, neumólogo y especialista en broncoscopía avanzada, quien nos explicará cómo la tecnología de vanguardia está transformando el diagnóstico y manejo de cáncer del pulmón. Soy Michelle Miró, sobreviviente y anfitriona. Esto es Hopecast, esperanza en cada historia. Bienvenida Camila a Hopecast. Gracias por la oportunidad, agradecida de estar aquí. Tengo que decirte que tu historia es impresionante. Te veo y digo, eres un milagro, ¿verdad? Porque si no llega a ser por tu intuición e insistencia, tanto tuya como de tu familia, a lo mejor no estarías aquí. Sí, sería diferente el caso. El cáncer llega a tu vida en un momento que no te imaginaste jamás. Siendo joven, comenzando tus estudios como medicina. En medicina, debo decir. Háblanos un poquito de cómo era tu vida antes, en ese momento, antes de que llegara el cáncer. Pues yo llevaba una vida completamente normal, bien activa, envuelta en servicio comunitario, en la iglesia, una vida estudiando, porque yo lo que hacía era estudiar, pero una joven sana, llena de vida, alegre, con una familia hermosa, una niñez preciosa, o sea, una vida buena. O sea, yo no había pasado por situaciones así, como la del cáncer, que viene a cambiar tu mundo.
Y de la noche a la mañana, de ser estudiante, pasé a ser paciente. Cuéntanos ese momento. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Tenías síntomas o pasó algo en particular? No tenía síntomas. Un día me levanto y expulso un buche de sangre como de una cucharada, le diría, rojo fuerte. Y me estuvo bien raro porque yo no me había dado ni un cantazo en el pecho, yo no tenía dolor de espalda. Yo estaba en mi peak, yo acababa de bajar de peso, yo estaba con una dieta especial. Yo me estaba cuidando y eso me sorprendió. Y entonces el corre fue, ¿verdad? Porque estaba en tiempos de COVID, no había facilidad para llegar a un doctor en ese momento. Y fuimos al primer doctor que pudimos encontrar para que me hicieran una placa. Me hacen la placa, y pues sale un nódulo pequeño de 4 centímetros. A todo esto, pues, pensaban que no era cáncer, decían que era una neumonía. A pesar de que veían que había un nódulo. A pesar de que el radiólogo, pues, en su reporte decía, mira, ojo, esto podría ser esto, ¿verdad? Podría ser un tumor. Y ahí entonces comienza la odisea de diagnósticos errados. En un año completo que fue muy fuerte. Me decían, no, es que los estudiantes de medicina se sugestionan y creen que tienen muchas cosas. ¿Ya tú estabas estudiando medicina? Sí, ya había empezado. Okay. ¿Qué pasa? Pues entonces se inclinan más hacia que es una neumonía consolidada o una bacteria o un hongo. Comienzan a darme unos antibióticos fuertes, un tratamiento extenso de más de 3 meses y se me cae todo el cabello. Tú siendo estudiante de medicina, ¿no? Vamos a decir que entonces comenzabas a tener unos conocimientos básicos de los fundamentos, ¿no? de la medicina. ¿Qué pensaste durante ese proceso? ¿Sentías que lo que te estaban diciendo estaba alineado con esos síntomas que tú tenías o algo te decía, esto no es? Algo en mí me decía que no era normal. ¿Por qué? Por la severidad de lo que pues yo estaba sintiendo y de lo que yo había pues aprendido, ¿no? Y eso me llevó a hacer una búsqueda. Yo estudiaba de día y de noche yo buscaba, me metía a leer y seguía buscando y buscando. Para entonces yo, decirle al doctor, ¿no crees que pueda hacer esto o podría hacer esta otra cosa? Pero pues lamentablemente me encontraba con una barrera de que al ser joven, pues yo no encajaba en la sintomatología clásica de lo que es un paciente de cáncer de pulmón. Y pues eso hacía que los médicos se dejaran llevar por unas guías y no pensaran más allá. Más allá. Okay. Entonces, ¿cuándo te diagnostican finalmente? Pues el proceso ocurre de la siguiente manera. Estábamos ya tan desesperados que un día pues ya mi mamá ya estaba cansada y le dice al doctor, mire doctor, no, yo necesito que usted le haga un PET scan a mi hija porque se me puede morir. El doctor accede, nos hace la receta, lamentablemente no puso bien los códigos diagnósticos, tuvimos que costear el PET scan de nuestro bolsillo, fueron $1,000 que se pagaron con tarjeta de crédito. Wow. Y me hago el estudio, prende, ¿verdad? Se arroja que es un tumor que de 4 creció a 6 centímetros en un lapso de 1 año. Procedemos a planificar una cirugía. A todos estos pensaban que iba a ser una biopsia.
no que iban a sacar un tumor. Entran y de la nada, pues, sorpresa. En la misma sala hay una patóloga y se analiza el tejido y entonces arroja que es un cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, y no tenían un estadio todavía o te dieron un estadio en ese momento. No había estadio, como el tipo de tumor que yo tenía, las células imitan el sistema gastrointestinal, pues pensaban que era metástasis, ¿verdad? Pensaban que se había regado. Y ahí entonces comienza el proceso de hacer los estudios para descartar. El doctor me había dicho que había un 99.9% de probabilidad de que no fuera cáncer, pero yo fui el 1%. Una vez te dicen que es cáncer, ¿cómo te sentiste ante la realidad de que realmente habías batallado, de que tenías sospechas de que era otra cosa, de que ya había transcurrido que un año, mencionas, entre una cosa y otra? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo tú y tu familia se sintieron en ese momento? Pues inicialmente cuando mi papá recibe la noticia se desmaya. Mi mamá pues también cae en crisis. Y yo siento alivio porque pues sentí que me habían creído finalmente. Y que aunque era un diagnóstico pues no muy favorable, tenía una respuesta al fin. Finalmente sabía que no era. Le pude poner nombre y apellido. Mencionaste también un momento dado, me comentaste previo a la entrevista, que el doctor sale y llora cuando te lo dice. Exacto, sí, él sale hacia donde mí con lágrimas en los ojos y me dice, Camila, perdóname, pero lamentablemente es cáncer y es cáncer de pulmón. Una vez te diagnostican, te operan, ¿verdad? Te remueven parte del pulmón. Sí, me remueven el lóbulo superior derecho porque pues había quedado, no habían márgenes limpios. De ahí procedo entonces, pasa un tiempo en lo que el oncólogo verifica, la oncóloga, y empiezo el tratamiento, que fueron 4 ciclos de quimio y luego inmunoterapia. Pasa un tiempo después, casi al año, y vuelvo y boto otro buche de sangre. Y en ese momento me imagino que dijiste, ok, pues esto es que o que empeoró la condición, siguió creciendo o hay algo nuevo. Sí, eso fue lo primero que me vino a la mente, porque después de que yo pasé la primera vez, yo no había vuelto a tener ese síntoma. Entonces me envían a hacer un CT y en el CT sale que sí hay un nódulo y entonces comienza de nuevo la odisea, porque a pesar de que yo había pasado ya por un diagnóstico de cáncer de pulmón, no me creyeron nuevamente. Y si no llega a ser porque pues yo cuestiono y mi mamá cuestiona, a todo esto la doctora me cuestionó porque yo quería una broncoscopía, que es parte ya de las pruebas de discernimiento que se utilizan para descartar el cáncer de pulmón, que porque yo quería eso, para que yo lo quería. Y si no llega a ser porque entonces el doctor entra y coge mi caso y me apoya, yo no llego pues entonces a recibir el cuidado que yo necesitaba para poder sobrepasar esta condición esta segunda vez. Durante este tiempo, ¿seguiste estudiando, hiciste una pausa, retomaste tus estudios ahora? Hice una pausa y entonces yo estaba buscando de qué agarrarme, yo quería tener un propósito y pues me propuse retomar mis estudios y retomé el MCAT durante las quimios, estudié, lo pasé, y pues me encuentro hacia ese camino de volver a retomar mis estudios en medicina, de convertirme en una doctora con propósito y de servir a otros pacientes como yo
de ser esa doctora que yo hubiese querido tener. Ujú. Y de abogar por pacientes como yo, como por jóvenes adultos que pasan por el cáncer y que necesitan ver a alguien que se parezca a ellos, una imagen en ese espejo, lo que yo no tuve. Claro. Y que puedas escuchar a los pacientes que pueda escuchar y creer. sus síntomas. ¿Qué sientes que te dio fuerza durante todo este tiempo? Primeramente la fe en Dios y en segundo lugar mi familia. Y el creer en los propósitos divinos que Él tenía para mi vida. Y saber que todo iba a estar bien. Amén. Y que había un futuro para mí. Porque puedo pensar que durante este proceso en el que pues no daban o no procedían con lo que tú entendías o lo que se debía haber hecho en un momento dado, siendo estudiante de medicina, si de momento estabas perdiendo la fe en la medicina. Oh, claro que sí, yo pensaba quitarme de lleno, porque yo me enfrenté a un sistema que era arrollante, atropellante. No era lo que me enseñaban en el libro, en las clases, en los libros. Era completamente distinto. Y pues el poder volver otra vez, al yo cambiar de equipo médico y encontrarme con doctores que me escucharan y que tomaran en cuenta mi opinión y respetaran mis decisiones, eso me volvió a dar ese impulso y restauró mi fe. Me dio fuerza. ¿Te hablaron te orientaron durante el proceso sobre, por ejemplo, los efectos a largo plazo? No. Hubo muchas cosas que no, en la primera ronda no se discutieron. En especial, pues para mí lo más triste, yo siempre he querido ser mamá y a mí no se me ofrecieron los tratamientos para preservar mi fertilidad. A mi mamá le dijeron que eso no era importante, que no era importante que yo tuviera hijos, que era importante era salvar mi vida. Pero la calidad de vida para un paciente también cuenta. ¿Qué le puedes decir a jóvenes como tú que están enfrentando esta batalla o que a lo mejor se sienten que no están siendo escuchados? Que uno como paciente, tú conoces tu cuerpo, que está en tus manos educarte, que conocer tu historial médico es importante, que hagas preguntas y cuestiones, que no dejes que te digan que no y que no se puede, y que hay una vida por delante, que el cáncer no es el fin, sino una oportunidad para comenzar de nuevo. Gracias por estar con nosotros, Camila. Mucha salud y vida. Amén, gracias. Gracias. Para analizar el panorama clínico nos acompaña el doctor Luis Gerena Montano, neumólogo intensivista con una subespecialidad en broncoscopía avanzada de la Escuela de Medicina de Harvard. Y como especialista del Hospital Oncológico de Puerto Rico, Veteranos y Hospital Municipal de San Juan, el doctor lidera la implementación de tecnologías de navegación robótica para lograr diagnósticos precisos y tempranos. Bienvenido, doctor, un placer que esté con nosotros. Placer. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, vemos en Camila un patrón clínicamente hablando. Algo que a lo mejor no pensamos que es la realidad, que puede ser, ¿verdad?, ver a un paciente joven que no fuma con cáncer de pulmón. ¿Cuán común es esto? ¿Verdad? ¿Y cómo podemos diferenciar? O sea, mito versus realidad. Claro, sí. Pues mira, los mitos pueden ser básicamente la edad, que se piensa que es solo una condición para personas de mayor de 50 años. Puede ser también lo que dijo de fumar. Hay el mito que solamente el cáncer de pulmón le da a los fumadores.
Pero sabemos que no es así, ¿verdad? Le puede dar a cualquier edad, le puede dar a no fumadores también, pero básicamente sí es mucho más común en fumadores y mucho más común en personas más entre 50 y 80 años. Que estamos hablando entonces que la incidencia, mayor incidencia viene siendo 50 plus con historial de tabaquismo. Correcto, eso es verdad, y para eso es que está aprobado las guías para el cernimiento de cáncer de pulmón. O sea, puede ser un fumador de 30, 40 años y ese paciente no entraría en lo que son las guías para el cernimiento o el lung cancer screening porque no cumple con los criterios. Los criterios para uno poder, ¿verdad?, ser elegible a lung cancer screening o cernimiento de cáncer de pulmón, tiene que tener entre 50 y 80 años, ser fumador activo o haberlo dejado en los últimos 15 años, según el USPS Task Force, según la Sociedad Americana del Cáncer, pues esa parte de los 15 años la eliminaron, simplemente que sí haya sido fumador. Y la cantidad de cigarrillo también es uno de los criterios, que es haber fumado un concepto que se llama 20 pack years o 20 paquetes años. Eso lo que significa es que te hayas fumado una cajetilla de cigarrillo diaria por 20 años. Poco a poco han ido haciendo de que más personas puedan entrar a este cernimiento de cáncer de pulmón por los estudios, ¿verdad? Así lo han demostrado, de que se ve en pacientes más jóvenes, se ve en pacientes que no han fumado tanto, y entonces poco a poco, ¿verdad?, según vayan pasando los años y según vayan saliendo más estudios, pues seguirán probablemente añadiendo más criterios, flexibilizando un poco más los criterios para que más gente, más personas se puedan beneficiar de lo que es el cernimiento de cáncer de pulmón. Hablemos un poquito de los factores de riesgo, porque en el caso, por ejemplo, de Camila, igual sabemos de otros pacientes, no están en el rango de la edad, no fuman, están saludables. ¿Existen realmente factores de riesgo para cáncer del pulmón, ya más allá obviamente de la exposición a radiación y del tabaquismo? ¿O debemos realmente cambiar un poquito el diálogo o esa educación sobre lo que son factores de riesgo? Porque a través del podcast, en las diferentes conversaciones que he tenido con otros pacientes, hay muchos, puedo decir, que a lo mejor han dicho, yo no tenía ninguno de los factores de riesgo y aún así me dio cáncer. Correcto, sí. Obviamente deben haber factores de riesgo que aún no conocemos. Y básicamente a la persona le dio, no se sabe por qué le dio, no tiene ningún antecedente, pero le dio. Quizás estuvo expuesto a algo que aún no sabemos que da cáncer de pulmón. El diésel quemado da cáncer de pulmón. Diferentes tóxicos ambientales pudieran estar asociados a cáncer de pulmón. Factores genéticos que eso se saben, ¿verdad?, que pudieran entonces dar este tipo de cáncer. Condiciones que predisponen al cáncer, genéticas, y pues, así por el estilo. ¿Cuáles vienen siendo esos síntomas que levantan bandera de esta persona? Pues entonces, porque siendo jóvenes, igual no necesariamente jóvenes, cualquier persona, se pueden confundir con asma, alergia, estrés. De momento, pues, si las personas tienen alguna dificultad en respirar, no algo así tanto como en el caso de Camila, que pues obviamente pues tuvo un buche de sangre. ¿Cuáles vienen siendo esos síntomas que nos deben levantar bandera? Los síntomas que más levantan bandera es precisamente escupir sangre, el término médico es hemoptisis, bajar de peso sin querer bajar de peso. Son mayormente esos los síntomas. Otro síntoma que pudiera dar mucha alerta es falta de aire. El problema de todos estos síntomas que te pudieran dar, incluyendo tos, falta de aire, hemoptisis, bajar de peso, es que depende del tamaño del nódulo o de la masa, depende de la localización
Tú pudieras tener eso por años sin darte cuenta porque no presenta ningún tipo de síntoma. Y cuando ya presenta síntomas, porque ya está lo suficientemente avanzado, ¿verdad? Para entonces causar estos síntomas. Son síntomas inespecíficos que cualquier otra enfermedad lo pudiera dar. No hay un síntoma que sea, como se dice en medicina, patognomónico de cáncer de pulmón, que tenga este síntoma y equivale a cáncer de pulmón. Sí, que no específico. Existe, todos son inespecíficos. Y lamentablemente, pues, hay personas que la localización que está ese cáncer, pues, no presenta ningún tipo de sintomatología. Y si no es porque el paciente se haga algún estudio por alguna otra cosa, porque pues no fumó, no cumple o si fuma todavía no entra en el rango de edad para cernimiento de cáncer de pulmón, pues no se entera. Sí, que tiene que haber a lo mejor pasado algo, se cayó. se cayó y le hicieron una placa, o se sentían mal por otra razón, y entonces en ese estudio sale como que esto prendió, aquí hay algo. Correcto, sí. Y de hecho, ese término se llama nódulos incidentales. Y son la mayoría. La mayoría de los nódulos que nosotros encontramos se encuentran de manera incidental. A pesar de que sí existe un lung cancer screening, básicamente no se lleva a cabo. Muy poquito porcentaje realmente lo hace. Y la mayoría, ¿verdad? Pues gran porcentaje, la mitad o más de la mitad de estos pacientes no tienen ningún tipo de nódulo todavía. Pero sí, la mayoría de los nódulos de pulmón que encontramos son pacientes que no fuman y que no entran en el cernimiento y se hicieron estudios por otra cosa y apareció entonces el nódulo. Obviamente hay neoplasias o tejidos de crecimiento anormal que no siempre es cáncer. Uno puede tener neoplasia, un crecimiento, un nódulo en el pulmón que no es normal, pero no es cáncer. Inclusive el síntoma de toser con sangre puede ser infeccioso, puede ser por hongo, puede ser por tuberculosis. Por eso es que cuando uno tiene un paciente joven que no tiene ningún tipo de factor de riesgo, con algún tipo de este tipo de síntomas, pues la malignidad sí entra en el diagnóstico diferencial, pero no es el número uno. Obviamente hay que descartarlo. Uno como neumólogo y más, ¿verdad? En mi caso, que me dedico a hacer procedimientos en pulmón, todo paciente que escupa sangre, pues se le hace una broncoscopía al menos, ¿verdad? Y un CT scan de pecho. Sí, me le iba a preguntar entonces que ha cambiado la manera en que se diagnostica hoy en día versus decir hace una década o hace varios años, y esa es parte de su especialidad, ¿no? Correcto. Entonces, viene siendo una broncoscopía. ¿Qué es? Guíenos, ¿qué es específicamente? Porque suena un nombre muy grande. ¿Qué pues es mira, lo que es y qué conlleva? Ajá. Claro. Para ponerlo lo más sencillo posible, muchas personas saben lo que es endoscopía o colonoscopía. Colonoscopía mayormente porque es un cernimiento de cáncer de colon que todos nos debemos hacer cuando tengamos la edad que requiere. Pues este tipo de procedimiento el instrumento es muy similar, es una manguita larga que tiene una camarita y tiene una lucecita, ¿verdad? Que entramos en este caso por la nariz o por la boca y llegamos hasta los pulmones. Esto ha seguido evolucionando a través del tiempo. Ahora tenemos lo que se llama sonografía endobronquial, o sea que el mismo instrumento, la misma manguita que llegamos hasta dentro del pulmón, pues tiene la tecnología de sonograma, que es la que usa el ginecólogo, por decir algo, para ver a los bebés a través de la barriga. Pues nosotros podemos ver lo que hay detrás de la vía aérea con ese sonograma. No son lesiones que solamente están dentro de la vía aérea, sino lo que hay detrás también lo podemos ver sonográficamente y lo podemos biopsiar. Como dicen detrás, vienen siendo
fuera de los pulmones o en el tejido, en el revestido del pulmón? Ok, recuerda que la vía aérea es un tubo. Es un tubo que pasa el aire. El primer tubo se llama tráquea, que es el que conecta, ¿verdad?, la boca con el pulmón. Bueno, antes de eso está la laringe, ¿verdad? Pero para hacerlo un poco más sencillo, pues está la tráquea, que eso más o menos la gente pues sabe lo que es. Y luego esa tráquea se divide en dos bronquios principales, el bronquio que va para el pulmón derecho y el bronquio que va para el pulmón izquierdo. Pues ese instrumento de broncoscopía sencilla me permite ver lo que hay por dentro del tubito nada más. Yo no veo nada más, yo lo que veo son las cuevitas. Según eso se va subdividiendo lo que se llama el árbol bronquial. Pero lo que es el pulmón como tal, lo que está por dentro, no por donde pasa el aire, eso no se ve. Yo solamente veo por donde pasa el aire. Con la sonografía endobronquial, ahí sí me permite ver lo que hay fuera de ese tubito. Okay. Hay otro tipo de broncoscopía que se llama la broncoscopía robótica. Ahí pues tenemos un robot, literalmente, que nos ayuda entonces a biopsiar lo que es pulmón. Entra un broncoscopio que está manejado por un brazo que lo aguanta. Ese brazo yo lo manejo con un control remoto. Ese brazo lo que hace es entrar y salir. Y el catéter como tal tiene flexibilidad, que es con otro botón del control remoto, pues me permite entonces manipular el catéter. Lo entro y lo saco, y también le puedo dar movimiento. Lo que se hace es que al paciente se le hace un CT scan de pecho previo al procedimiento. Este sí ya es un CT scan de alta resolución con unos parámetros específicos. Se introduce en una plataforma, un programa de computadora, y lo que hace es que me dice cómo llegar a ese nódulo, como si fuera un GPS que usted no sabe para dónde usted va, y lo pone, y entonces pues llega sin tú saber dónde era eso. Pues increíble. Así mismo pues lo hacemos con el pulmón. Wow. Yo identifico mi objetivo, mi target, y una vez lo identifico, la máquina me crea el camino de cómo llegar ahí. Y cuando estoy en el procedimiento, tengo dos pantallas, una pantalla virtual y una pantalla real, la cámara real de lo que estoy viendo por dentro del paciente. La pantalla virtual tiene la lineecita azul que voy a perseguir para poder llegar a ese nódulo. Y una vez llego, muchos de los casos, eso está mucho más allá de donde nosotros realmente vemos. Y si no está por dentro de la vía, la máquina me está diciendo que supuestamente estoy en el lugar que tengo que biopsiar. Pues ahí entra un CT scan adicional. En pleno procedimiento, es un CT scan especial. Eso iba a preguntar, ¿será otro procedimiento? Pero no es el mismo procedimiento. Durante el procedimiento, con este CT scan, yo confirmo que estoy en el lugar para tomar la biopsia. La forma que se hacía antes era con un tipo de fluoroscopía, pero fluoroscopía solamente me ha dado 2 dimensiones. Y para ponerlo en perspectiva, si usted me está mirando de frente y yo supuestamente tengo la aguja dentro del nódulo, si tú lo ves así, tú puedes pensar que estoy dentro del nódulo. Pero cuando entonces lo ves de lado, estoy fallando el nódulo. Son nódulos de milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros, que puedo fallar. Este CT scan me permite ver las 3 dimensiones. Cuando la aguja está dentro del nódulo, pues veo tanto esta vista como esta, como la axial, sagital y coronal. 3 dimensiones, y ahí si está la aguja está en el punto, en las 3 dimensiones, estoy en el lugar. Entonces, pues eso permite que seamos muy certeros en el diagnóstico. Ya subió más del 90%, igual que los radiólogos intervencionales, pero somos mucho más seguros. Los estudios dicen que, ¿verdad?, una de las complicaciones que le pasa al radiólogo intervencional es colapso de pulmón o neumotórax. Eso le iba a preguntar. Que pasa
a 1 de cada 4 pacientes, aproximadamente 25% que de es los uno pacientes. de los riesgos, ¿no? Es uno de los riesgos. En nuestro caso también es uno de los riesgos, pero los estudios dicen que nos pasa el 3% de las veces. Y ese pulmón regresa. Sí, claro, no. Estos obviamente se hace en un hospital, un ambiente controlado. Tenemos los equipos para poder reexpandir ese pulmón. Y en muchas de las ocasiones lo que hace falta es oxígeno, no hay que poner lo que se llama un tubo de pecho. Pero si hace falta tubo de pecho, lo tenemos disponible. ¿Verdad? Son complicaciones que pudieran pasar durante el procedimiento, pero tenemos cómo resolverlas. En nuestro caso, pues pasa solamente 3 de cada 100 pacientes, a diferencia de 1 de cada 4. Nosotros pues te damos el diagnóstico y gran parte de la etapa o de los componentes que se requieren para llegar a una etapa. Tengo que pensar que esta tecnología igualmente ayuda grandemente a la expectativa de vida del paciente, ¿no? Y a la calidad de vida, al poder diagnosticarse más temprano, pues que el tratamiento entonces a lo mejor, dependiendo obviamente del estadio, pues que no sea tan agresivo o que, ¿verdad? Que el paciente pueda tener calidad de vida. Claro, la meta con cualquier tipo de cáncer es detectarlo lo más temprano posible, por eso es que existen los cernimientos. Mensaje final de esperanza para los pacientes y los cuidadores, doctor. Muy importante, ¿verdad? Estar positivo, tanto el paciente como el familiar. Esto es una carga para ambos, es muy importante esa integración familiar. No están solos, tenemos los equipos, tenemos las energías y estamos 100% a la orden, ¿verdad? Para todo lo que necesiten. No se asuste si un nódulo en el pulmón, no, la mayoría de ellos no son cáncer. De hecho, cáncer es alrededor del 2% de esos nódulos, pero 2% es mucho. Así que, ¿verdad? Estamos 100% disponibles para aclarar cualquier duda. No siempre es biopsia, no porque usted venga donde mí lo vamos a biopsiar. Hay criterios, ¿verdad? Hay unos nódulos que por tamaño no se toman biopsia, hay que hacerle otro CT scan más adelante. Ese tiempo, ¿verdad?, de CT scan lo determina las características de ese nódulo, todo basado, ¿verdad?, en las guías que nos rigen. Pues gracias, doctor, por estar con nosotros, educarnos y vocación de querer ayudar y atender a esos pacientes, porque son pocos los especialistas aquí en la isla. Muchas gracias, doctor. A la orden, a la orden. Qué conversaciones tan poderosas hemos tenido hoy, y quizás la mayor lección que nos dejan es esta: el cáncer no tiene una soledad ni un solo rostro. La historia de Camila nos demuestra que escuchar nuestro cuerpo, confiar en nuestra intuición y abogar por nuestra salud pueden hacer la diferencia. Por su parte, las palabras del doctor Gerena nos brindan claridad, tranquilidad y mucha esperanza. Gracias a los avances en la medicina, a la broncoscopía avanzada y la tecnología robótica, hoy existen herramientas más precisas para detectar y tratar esta enfermedad. Si esta historia tocó tu corazón o piensas que podría ayudar a salvar la vida de alguien más, compártela. Para más información sobre el cáncer y los recursos disponibles, visita cancerpuertorico.org o cancer.org. También te invitamos a que te unas a la lucha, haciendo tu donativo a través de nuestra página web o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Soy Michelle Miró, gracias por acompañarnos en Hopecast, esperanza en cada historia. Hopecast es presentado por AbbVie. La información presentada en Hopecast es de carácter educativo, no sustituye diagnóstico, tratamiento ni consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o profesional de la salud.